Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por un nuevo día en el cual Él nos permite el poder tener esta bendición. En primer lugar, la vida, la salud y poder tener el deseo de poder aprender más de su palabra. Sea bienvenido usted que está pendiente de este espacio y usted que mira este programa en diferido después cuando ya queda pues grabado ahí en las redes. Pues también esperamos que sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. El propósito de este programa es orientar sobre la palabra de Dios. Probablemente tengamos muchas oportunidades de escuchar la palabra del Señor en las diferentes congregaciones, en los diferentes medios, a través de las redes, radio, televisión. Pero el propósito es, hermanos, el llevar un mensaje de esperanza, un mensaje que transforma la vida de las personas y que como iglesia pues nosotros tengamos pues, variedad de oportunidades para escuchar un mensaje de la palabra. Así que sea bienvenido usted que nos sintoniza, como también aquellos que después estarán viendo este mensaje. Quisiéramos orar al Señor esta mañana para darle gracias a Él por la vida y por esta oportunidad, y luego estaremos leyendo la palabra del Señor para la reflexión de este día. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, soberano Dios, por prestarnos la vida y darnos, Señor, un momento más de misericordia, de bondad. De tal manera, Señor, que podemos despertar y podemos ver la luz de un nuevo día y a la vez, Señor amado, tener esta bendición de poder estudiar tu palabra, meditarla, recibir un mensaje de parte de ti. Señor amado, háblanos por la palabra que vamos a meditar en esta hora, esta reflexión. Glorifica tu nombre, bendice tu iglesia, Señor, en una manera muy especial. Señor, te necesitamos como iglesia. Necesitamos de tu sabiduría, de la unción fresca de tu Espíritu Santo. Señor, ahora en el nombre de Jesús, ato toda fuerza del maligno y que tu gracia infinita, Señor, nos cubra, nos llene de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, unge nuestras vidas con esa unción fresca, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Háblanos por tu palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana quiero leer una porción de la Escritura. Si usted tiene su Biblia a la mano, la puede consultar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, la reflexión de este día tiene como tema mantengámonos alejados del pecado. Esa es la reflexión. El tema, mantengámonos alejados del pecado. Capítulo número 5 de Primera de Tesalonicenses, leo el versículo 22, 23 y 24. Dice la bendita palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando, hermanos, hablamos acerca de mantenernos alejados del pecado, me llama la atención el hecho de cómo la palabra del Señor continuamente, hermano, está haciendo referencia hacia este tema. Y es porque el carácter de Dios es santo. Y como un Dios santo, un Padre santo, quiere que sus hijos también seamos santos. ¿Qué es el pecado en sí? El pecado, según la Biblia y según la interpretación de esa palabra, pecar, es errar al blanco. Es prácticamente una falla en el sentido de los cristianos. Pecar es fallarle a Dios, es apartarse
del rumbo que Dios ha trazado, el camino que Dios ha trazado, y comenzar a realizar actividades dentro de lo que es la vida cotidiana que van en contra de lo que es la voluntad de Dios y la naturaleza santa de Dios. Satanás ha sido bien astuto, hermano, para de alguna manera hacerle creer al ser humano que el pecado no es tan nocivo. Primero le presenta el pecado al ser humano como una acción de placer, como algo apetecible, como algo que va a producir satisfacción y placer a la vida del ser humano. El cristiano que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, tiene la mente de Cristo, es decir, ahora tiene pensamientos que son dirigidos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces viene el enemigo y el enemigo va a tratar la manera de cambiar ese pensamiento, de cambiar esa definición que nosotros tenemos del pecado. Porque uno debe tener bien definido lo que es el pecado. Cuando no se tiene bien definido lo que es el pecado, es entonces cuando el ser humano empieza a darse ciertas libertades, en el caso de los cristianos, y empiezan a hacer una mezcla de vida mundana, vida de pecado, y queriendo agradar a Dios, lo cual no se puede. El mismo Señor dijo, no se puede servir a dos señores, o se ama a uno y se aborrece al otro, pero no se puede amar la santidad y a la vez amar al pecado. Desde el principio, cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el paraíso, Dios fue bien claro al decir que el pecado produciría muerte, destrucción a la vida del ser humano. Dios nunca dijo, el pecado te va a producir placer, el pecado va a ser algo atractivo. No, porque Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en hacernos ver cuán destructivo es el pecado. Y el Señor usó la palabra muerte, que era la consecuencia lógica de aquellos que desobedecieran, que cometieran pecado. Dijo Dios, morirán el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, que Dios te dijo, no comerás, morirás. Ese fue el dictamen de Dios. Pero luego viene Satanás maliciosamente y en primer lugar le hace ver a Eva que el pecado era atractivo. Así dice la Escritura, que la mujer vio que el árbol era atractivo, llamaba la atención, era hermoso, llamaba la atención. Entonces, al prestar atención a la voz del enemigo, a la propuesta de Satanás, quien le dijo, no, el pecado no es tan severo, el pecado no es tan destructivo, sino que el pecado produce placer. Y tanto placer te va a producir que vas a llegar a ser diosa, van a ser dioses. Es decir, presentó todo lo contrario a lo que Dios había dicho, pero detrás de todo eso, de las palabras de Satanás, estaba el elemento de querer poner a aquella pareja que Dios había creado en desobediencia a Dios, en desobediencia a la palabra de Dios. Y eso se convertía en un pecado mortal, en un pecado gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Satanás seduce? Porque la tentación, eso es, inducir, seducir los sentidos de la persona para hacerle creer que el pecado no es tan nocivo, mientras el cristiano mantiene el presupuesto que el pecado es muerte y tiene esa convicción arraigada en su mente y en su corazón, se le hace difícil el poder pecar. Pero cuando el cristiano empieza a creer, bueno, esto es malo, y empieza a hacer separación y distinción de pecados, estos pecados son malos, estos no son tan malos, estos no los debo de hacer, pero en estos me puedo dar ciertas libertades. Entonces empieza a maquillar al pecado como algo no nocivo. Y cuando ya se tiene ese presupuesto, el diablo ya encontró o ya tiene una base sólida sobre la cual trabajar en esa persona. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros vemos el pecado. Tenemos que verlo como Dios lo ve.
la Biblia señala que aquella persona que vuelve al pecado, fíjese las palabras que usa el proverbista, dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos que dice que es como la puerca lavada que vuelve al cieno, vuelve al lodo, vuelve a la suciedad, vuelve a contaminarse, vuelve a ensuciarse. Entonces, así presenta la Biblia como muerte, como vómito que se vuelve a comer, a ingerir, como una acción de suciedad donde el cristiano se vuelve a ensuciar después de que ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Entonces, así presenta la Biblia el pecado. Jamás lo presenta como una acción de placer, como una acción positiva, sino como una acción destructora para la vida de las personas. Destruye el pecado destruye las sociedades, el pecado destruye lo que es la familia, destruye la salud, destruye la vida del ser humano y por último destruye las almas en el infierno. Entonces, hermano, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces, oiga esto, muchas veces el cristiano, las personas, quieren que Dios lo haga todo. Óyeme, Dios ya hizo un milagro de regeneración en tu vida. A través de el nuevo nacimiento, Dios produjo en nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Dice 1 Corintios 5:17, o 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación en la vida del ser humano. Ahora, Dios no anula la responsabilidad de cada quien. No es que todas las áreas de tu vida, lugares que frecuentas, acciones que haces, palabras que usas, Dios va a venir por inercia y con su poder te las va a quitar. No, hay cosas en la vida que como cristianos nosotros debemos de accionar. Sabemos que es nocivo. Por ejemplo, si un médico le dice a usted no debe tomar Coca-Cola, no debe de comer chile, no debe de comer, de ingerir vinagres, condimentos, porque usted padece mucho de problemas gástricos. Usted sabe precisamente las cosas que son nocivas para su salud. Y si usted viene y dice, no, el médico dice eso, pero el médico está equivocado, el médico no sabe. Y yo siento deleite y placer en comer y ingerir estas cosas. Entonces viene usted y lo hace. Usted ya no lo hace por ignorancia. Usted lo hace por capricho, por deleite, porque usted lo quiere hacer. Entonces, pero usted tiene la responsabilidad de no hacerlo. Ya tiene la advertencia del médico, pero usted tiene la libertad. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nuestra libertad estaba sujeta al pecado. Nosotros estábamos vendidos al pecado. No podíamos hacer el bien. Para nosotros todo lo malo era bueno y lo bueno era malo. Cuando nosotros comenzamos a entender que el pecado era malo, cuando hubo una regeneración a través del nuevo nacimiento en nuestra vida. Desde ese momento Dios nos hizo ver que los equivocados éramos nosotros, que estábamos extremadamente equivocados llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces, cuando Él despertó nuestra conciencia y nos hizo ver que el pecado era pecado y que las cosas de Dios eran buenas, nos dio libertad para poder elegir lo que nosotros queremos. Dios no nos hizo marionetas. O sea, en el sentido que Dios dice, ahora eres cristiano y santo 3 veces santo y ahora no vas a poder hacer el pecado, no vas a poder hacer la maldad. No, Dios ahí, al igual que al principio, puso el árbol de la ciencia del bien y el mal y puso el árbol de la vida. Acuérdense que por eso sacó al hombre, dijo, saquémoslo. No le demos ingresos, no sea que el hombre extienda su mano y coma del árbol de la vida. ¿Qué nos dice eso? Que el hombre tenía libre voluntad para poder tener las dos opciones, tomar cualquiera de las dos opciones, pero tomó la negativa por insinuaciones de Satanás. De igual manera, cuando el hombre pecó, vendió su voluntad, la entregó a Satanás, quedó vendido al pecado, ya no tuvo la capacidad de hacer el bien.
Ahora necesitaba una reestructuración, una restauración, una regeneración en su vida, que es lo que Cristo hace en nosotros. Pero lo que el Señor hace es que nos libra de ese poder maligno de Satanás, a través del cual había gobernado nuestra vida. Nos hace libres para amarle, pero nos hace libres para amar al Señor, pero en ese momento Él nos da libertad, nos hace libres. Siempre nos queda la libertad de poder pecar, si nosotros así lo queremos. Entonces, oiga esto es tremendo. Porque ahora el apóstol Pablo hace un llamado a los tesalonicenses y le dice a los de Tesalónica: absteneos de toda especie de mal. Abstenerse es apartarse. Abstenerse es aislarse. Abstenerse es privarse. Abstenerse es no participar de aquellos elementos que son maldad, que son pecado. Absteneos de toda especie de mal, de todo pecado, de todo aquello que contamina, de todo aquello que destruye la vida. Absténganse, dice Pablo. No se metan en eso, no lo hagan. Qué tremendo, hermano, es cuando el cristiano empieza a hacer esa separación y empieza a decir: no, esto es malo, esto no es malo, esto sí es medio malo. Y entonces empezamos a creer en mentiritas blancas, empezamos a creer en mentiras piadosas, empezamos a hacer cosas por conveniencia, empezamos a hacer un montón de cosas. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja, porque si cedemos en una área, vamos a ceder en las otras, más graves. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pablo dice: absténganse, aléjense. Si la Biblia está presentando que el que vuelve al pecado es como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que vuelve al cieno, entonces, o como la Biblia dice que es muerte el pecado, entonces hay que abstenernos de todo aquello que nos va a manchar, que nos va a ensuciar, de todo aquello que va a manchar nuestra imagen y que va también a destruir nuestra propia vida. No esperemos que Dios haga lo que nosotros como cristianos debemos de responderle a Dios. Debemos de vivir para Dios. Por eso dice aquí: absteneos de toda especie de mal. Y luego el 23 dice, o sea, hay una responsabilidad. Ese es el primer punto. Cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿Cómo se puede limpiar uno y se puede abstener del pecado? En la medida que las cosas de Dios van absorbiendo nuestra vida, van absorbiendo nuestra mente, van absorbiendo nuestro tiempo, va sustituyendo todo aquello que por naturaleza y por seres que hemos sido, se nos ha sido imputado el pecado, tenemos atracción hacia él. Entonces lo de Dios empieza a gobernar nuestra vida. Y cuando lo de Dios empieza a gobernar nuestra vida y llenamos nuestro ser con todos esos elementos, el pecado va perdiendo aquel atractivo que tenía para nuestra vida. Y lo empezamos a ver como algo nocivo, como algo destructivo. Y algo que tenemos que aislarnos de él. Por eso dice: absteneos de toda especie de mal, sin excepción. Toda especie de mal. Todo, absolutamente todo. Envidia, codicia, odio, hipocresía, mentira, falsedad, tantas cosas, hermano, que hay que son pecados y que muchas veces no se han tomado en cuenta. El segundo punto dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, Dios va a ayudar a aquellos que toman una responsabilidad. Por eso dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Ahí sí está el auxilio de Dios. Pero Dios no va a ayudar a aquel que anda revolcándose en el pecado, en la maldad, y que anda haciendo diferencias de pecados grandes y pecaditos pequeños. No. Dios va a santificar y va a ayudar a todos aquellos que toman responsabilidad delante del Señor. Y ojo con esto. Dice acá, mire. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto, porque la excusa es: no, si a Dios lo que le agrada es mi corazón. Dios ve el corazón.
Dios no ve mis acciones, Dios no le interesa cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo acciono. Lo que le interesa es mi corazón. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo bueno que hay en el corazón hermosea lo de afuera. O sea, no se puede divorciar una cosa de la otra. Entonces dice acá, y todo vuestro ser. A Dios no solo le interesa el corazón. Cuando dice todo vuestro ser, es que Dios quiere cristianos integrales, íntegros, completos. No va a salvar solamente tu corazón, o tu mente, o tu cuerpo. Dios quiere todo nuestro ser. Por eso dice, amarás al Señor con toda vuestra alma, con todo vuestro corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Porque Dios espera todo. Desea todo de nosotros. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Esa palabra irreprensible es que no haya nada que nos señale, nada que nos acuse en nuestra conciencia, nada que nos señale en otras personas y digan, allá va el hipócrita, allá va el falso, allá va el mentiroso. No, sino que sea una vida irreprensible. Y dice, y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo dice esperar al Señor. Todos los cristianos dicen, yo estoy esperando al Señor. ¿Cómo lo estás esperando? ¿Con una vida manchada, una vida de pecado? ¿Haciendo diferencias de pecado? ¿No alejándote del pecado? ¿Acercándote más a Él? El que anda a la orilla de un precipicio, tarde o temprano va a caer. Se va a hundir. No puede ser que en una embarcación alguien vea un poquito de agua que está entrando y diga, no, pues este es un poquito de agua que va a ser para un tremendo barco. Llegará el momento en que lo va a hundir. Así es el pecado. El pecado empieza como algo nocivo, pero termina hundiendo a las personas y, hermano, derribándolas, haciéndolas caer. Por eso es que acá dice, hermano, que hay que guardarse irreprensible. ¿Por qué? Si creemos que el Señor viene. Ahora, si tú crees que el Señor no viene, que ya no viene, y como dice mucha gente, si todas las cosas permanecen así, es que comamos y bebamos, pequemos, porque mañana vamos a morir y después de esta vida no hay otra. Así es que el que no disfruta de esta vida se pierde todo. Es tu problema. Pero el que cree que el Señor viene, debe de saber que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia debe decir, ven Señor Jesús, pero la iglesia debe estar preparada como la novia, con su vestido blanco, con sus vestiduras limpias, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, hermano, alejémonos del pecado. Apartémonos de amistades que te contaminan. Si tú dices, no, pero es que son mis amigos y ellos toman y fuman y se drogan y dicen malas palabras, pero yo soy una persona santa y ya estoy. El que anda entre la miel algo se le pega, el que anda entre sabios, sabio será, y el que anda entre necios será quebrantado. Hay que tener mucho cuidado. Dice acá la Escritura, el último punto, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te ha llamado, oiga, aquellos que han sido llamados por el Señor tienen la seguridad de la fidelidad de Dios. Aquellos que han sido llamados por el Señor saben que Dios es fiel y que Él jamás va a fallar a sus promesas. Entonces dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios va a completar su obra en la vida de aquellos que toman en serio la vida cristiana, que toman con responsabilidad la vida cristiana, que se abstienen, que luchan, que combaten, como dice la carta a los Hebreos, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, contra la maldad. Entonces, hermano, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos llamados a abstenernos de toda especie de pecado, a renunciar a todo ello. Mire cómo está la iglesia ahí entretenida, dormida, y el diablo está ganando ventaja, mientras hay cristianos que ya, hermano, dejaron de predicar, dejaron de congregarse, dejaron de buscar de Dios, y ahora su vida se ve empañada.
manchada por el pecado y no quieren absolutamente nada de Dios porque le dieron lugar, jugaron con el pecado y con el pecado no se debe de jugar porque el pecado produce muerte, produce destrucción, destruirá tu familia, destruirá tu hogar, destruirá tu imagen, destruirá todo lo que tú eres. Y aunque tú digas soy aquí, soy allá, el pecado te destruirá porque tú no cuidaste todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el Señor, el cual los llamó, el cual también lo hará. Lo hará. Pablo dijo estas palabras con las cuales termino. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día Jesucristo, hasta el día que el Señor viene, el Señor perfeccionará. Él está obrando, está trabajando, está moldeando. Dile, tú eres el alfarero, moldéame, cámbiame, transfórmame. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible. El Señor tiene poder para cambiarte, para transformarte en una nueva criatura, en un buen cristiano que ame a Dios y aborrezca el pecado. Aborrezcamos al pecado. Veámoslo como algo, hermano, destructivo, como algo, hermano, vergonzoso, como algo que destruye, como algo, hermano, que no se debe ni tan siquiera ver. Porque no podemos imaginar la gran tragedia, la gran destrucción que el pecado produce y producirá en aquellos que lo practican. Que Dios, hermano, tenga misericordia de nuestras vidas y que nos mantengamos alejados del pecado. Aléjese, apártese donde hay pecado, huya de ahí, corra de ahí, así como José lo hizo, salió corriendo. José bien podía decir, todos lo hacen, porque hay gente que así se escuda. No, si el pastor lo hace. Si el pastor hace esto y lo otro y se da libertad de esto y lo otro y ahí está predicando bien bonito y nadie le dice nada. Pero eso es escudar la vida de pecado en otra persona que está viviendo en pecado. ¿Por qué no te comparas con los santos de la Biblia? ¿Por qué no te comparas con un José que huyó, que corrió? ¿Por qué no te comparas con un Daniel que mantuvo sus convicciones firmes? O los 3 hebreos. ¿Por qué no nos comparamos con gente piadosa, gente santa, que renunció a todo? Y fueron una burla para el mundo, pero fueron aprobados por Dios, por su integridad, por su vida piadosa y su vida santa. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes entregarle tu vida al Señor. El pecado te destruirá si continúas en Él, pero si ahora le entregas tu vida a Cristo, Él te cambiará, Él te transformará y hará de ti una nueva criatura para la gloria de su bendito y santo nombre. Lucha contra el pecado, luchemos contra el pecado, no dejemos que nos contamine, no dejemos que nos involucren en pecados, apartémonos, aislémonos. Juan el Bautista se aisló y después apareció un hombre transformado. Dios te cambiará. Moisés se aisló y apareció un hombre transformado. Busquemos a Dios. Si ahora quieres entregar tu vida a Cristo, te invito a que hagas esta oración. Dile, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo soy pecador y necesito que perdones mis pecados. Señor, tú enviaste a Jesús para morir por mí. Y yo lo creo ahora. Y lo recibo como mi Señor. Lo recibo como mi Salvador. Dile, Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre bendita. Yo ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Quiero ser diferente. Para la gloria de tu nombre, Señor. Cámbiame, transfórmame. Hazme una nueva criatura. Una persona que aborrezca el pecado y que ame la santidad. Y que cuide todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para tu venida. Y que pueda esperarte con un corazón agradecido para el día que tú vengas, Señor. Te entrego mi vida, mi ser, perdóname, cámbiame. En el nombre de Jesús te doy gracias por salvarme. Gracias, Señor. Usted que se reconcilia, dígale, Señor, me vuelvo a ti de todo corazón. Y a partir de ahora renunciaré a todos aquellos aspectos pecaminosos que me están destruyendo. Señor, me aislaré de ellos. Buscaré la santidad. Buscaré tu rostro para ser un buen cristiano, una buena cristiana. Perdóname.
lávame con tu sangre y dame una segunda oportunidad para seguir adelante. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu perdón. Amén, Señor. Y amén. Quiero orar por los que están enfermos. Si usted está enfermo, voy a orar por usted. Oremos, Padre, te doy gracias. Y te pido por todas aquellas vidas que están enfermas. Dios mío, ahora en el nombre de Jesús, extiende tu poderosa mano. Toca, Señor, esa área afectada. Esos bronquios, esos pulmones, esos riñones sean sanados en el nombre de Jesús. Señor, quita toda gastritis, toda migraña. Señor, toda parálisis. En el nombre de Jesús de Nazaret, levante esas vidas. Sácalos en victoria de esos hospitales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, cambia, transforma esa enfermedad por salud, Señor. En el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos curados. Recibe, hermano. Recibe, hermana, en el nombre de Jesús. Recibe, hermana, sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, obra. Tú que tienes necesidad económica, recibe ahora la bendición. Abre los cielos, Dios. Derrama bendición abundante sobre tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ato toda fuerza del maligno. Reprendo al devorador, Señor. Y que tu presencia, tu bendición no se deje esperar para cada vida. Señor, ato toda fuerza del maligno. En el nombre de Jesús lo reprendo. Y que tu bendición llegue a cada hogar, a cada familia. Provee empleo al que lo necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tus manos pongo a tu pueblo, pongo a tu iglesia, Señor. Levanta a aquellos que han dejado de predicar, levántalos para que lleven tu palabra, Señor, a las diferentes células, a las diferentes reuniones. En el nombre de Jesús, levántalos. Para la gloria de tu nombre, quita todo desánimo, toda pereza espiritual. En el nombre de Jesús la reprendo. La echo fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, tu poder, tu gloria fluya, Señor, fluya. En las reuniones, en los hogares, en las iglesias, en los templos, en el nombre de Jesús, usa a tus siervos, cada pastor, cada ministro, guárdalos y bendícelos, cúbrelos, cubre cada líder, cada supervisor, cada anfitrión, cúbrelos con tu sangre. En tus manos les pongo, Señor, pongo esta nación, su gobernante, Señor, todos aquellos que están como autoridades, Dios mío, en este país, los pongo en tus manos. Dale sabiduría para que con justicia y equidad, Señor, gobiernen y dirijan, Señor amado, este país, esta nación que lleva tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Glorifícate, frena todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo nuestras familias, guárdanos, cúbrenos a todos. Por Cristo Jesús, gracias por este espacio. Gracias por esta reflexión. Bendigo, Señor, en tu nombre cada vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión. Y el día de mañana, con la ayuda del Señor, tendremos otra reflexión bíblica. No se la pierda. Compártala con sus familiares. Compártala con sus amigos. Si usted no ha estado predicando, comparta esta reflexión con sus familiares. Hay mucha necesidad de la palabra del Señor. Solo está de que usted le dé compartir con sus familiares. Eso es todo. Y si usted no sabe cómo compartirlo, pregunte a alguien, mire, ¿cómo puedo compartir este mensaje con alguien? Con un amigo, con un familiar, que va a ser de mucha bendición. La Biblia dice, así será mi palabra, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual el Señor le envía. Que tengan un buen día, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y siempre guardémonos para el Señor. Adelante, hermanos.